vamos a partir, esta primera clase nos vamos a enfocar a sentar las bases y a poner en contexto todo. Cuando hablamos de meditación, es una de las palabras que, aunque ya yo creo que estamos muy familiarizados con ella, muchas veces todavía no se tiene muy claro el significado. De hecho, aquí en Occidente, el significado que se le atribuye a la palabra meditación está muy lejos, tiene mucha menos profundidad que el que se le atribuye, por ejemplo, en Oriente o en muchas enseñanzas espirituales. Cuando hablamos de meditación, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o sea, la primera palabra que te viene es mente. O sea, la meditación es una herramienta que está muy enfocada al desarrollo de nuestra mente. Veremos también qué entendemos por mente a lo largo de este curso, porque es mucho más de lo que muchas personas conciben, ¿no? Como su capacidad mental o su capacidad de pensar. Entonces, esta mente es partiendo de la base de que es uno de los instrumentos más preciados que tenemos como seres humanos. Todos somos conscientes de que tenemos un cuerpo físico, lo amamos mucho, lo cuidamos mucho, pero la mente también es un vehículo, una analogía de lo que el cuerpo es en el plano físico, pero en otro plano, en otra dimensión, y como tal se puede desarrollar y se puede organizar. Igual que uno puede ver cómo la alimentación o cómo el hacer deporte afecta drásticamente a su cuerpo, tanto en apariencia como en funcionalidad, cuando hablamos del vehículo mental, también podemos desarrollarlo. Y yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es comprender que es tan o más importante desarrollar la mente como lo es el cuerpo. En este sentido, yo creo que será un buen síntoma de que como humanidad estamos avanzando y estamos orientándonos mejor cuando haya unas olimpiadas mentales, ¿no? Porque eso al final no es más que un síntoma de aquello en lo que ponemos el enfoque, los seres humanos. Las olimpiadas son maravillosas, pero ¿qué tal unas olimpiadas mentales? Donde haya un estímulo, haya un incentivo social para que las personas comprendan la importancia de desarrollar al máximo sus facultades mentales y teniendo en cuenta, no me quiero adelantar, pero esas facultades mentales nos conectan con cualidades que podríamos llamar ya supramentales. Es ese punto de unión. Entonces, cuando hablamos de este cuerpo mental, estamos hablando de uno de los instrumentos como seres humanos más poderosos que tenemos siempre y cuando esté bajo el control del ser. Hay una frase, no recuerdo de quién, que dice que la mente es una pésima o una malvada gobernadora, pero es una excelente sirviente. Entonces, se trata de poner este instrumento a nuestro servicio en lugar de estar esclavizados por ella, como sucede en muchos casos o en muchas personas que no tienen entrenamiento mental o que tienen una mente que está muy caótica, muy desorganizada y que prácticamente está fuera de control, ¿no? Como una yegua salvaje prácticamente. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esta capacidad de servirnos de la mente a voluntad, hay muchos beneficios, ¿no? Vamos a empezar por los más profundos, luego iremos viendo muchos más cotidianos, más, vamos a decir, al alcance, ¿no? Podríamos decir, de esos primeros síntomas que vamos a ir viendo que produce el hecho de profundizar en la meditación, pero la mente, una mente entrenada, nos permite conectar literalmente en estado de vigilia, aquí, este alma encarnada, que es esta personalidad, con eso que tiene muchos nombres, pero que llamamos yo superior o llamamos también presencia divina. Y eso no como un concepto o como una idea atractiva, sino como una experiencia realizada en uno mismo y una experiencia, una vivencia que uno mismo puede experimentar y puede acceder a ese estado de conciencia, de presencia divina, siempre que lo necesite o siempre que quiera. O de hecho, debería ser el estado natural en el que nosotros nos movemos y simplemente a veces puede ser que salgamos de ahí, pero tenemos siempre ese refugio al que regresar. Entonces, el desarrollo también de la mente, cuando hablamos de la mente, hay una distinción, hay diferentes niveles de la mente. Muchas veces cuando nos referimos a la mente nos referimos a esa mente individualizada, vamos a decir, esa mente que tiene autopercepción de uno mismo, esa mente también concreta o esa mente racional que nos permite pues, movernos en la cotidianidad del día a día, pero la mente cuando somos capaces a través de
diferentes herramientas y a través de la práctica de la meditación, de profundizar en los niveles de la mente más profundos, la mente nos conecta directamente, esa mente humana o individual nos conecta con lo que también se ha llamado esa mente universal. Y esencialmente esa mente universal es esa fuente de conocimiento y de potencias energéticas, de luz, de amor, de poder, que podemos canalizar a través de contactar con esas frecuencias, como si la mente fuese un sintonizador de radio con el que podemos ir a buscar frecuencias cada vez más elevadas y a través de la intuición somos capaces de canalizar esas frecuencias. Si me permites un momentito, voy a desconectar el WhatsApp, que están llegando notificaciones. Sí, sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos también de meditación, y fijaos que el curso se llama Meditación y Sanación Espiritual, son dos cosas que están intrínsecamente ligadas. Es decir, cuando nosotros a través de la meditación accedemos a esas frecuencias, a esas energías que provienen de esa mente universal, de esa reserva, esa fuente, como queramos llamarlo, inevitablemente estas energías se van a ir filtrando hacia nuestra personalidad, hacia nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico, etérico, y van a ir inundando, van a ir permeando toda nuestra personalidad. Y esto va intrínsecamente ligado con un proceso de sanación espiritual. Cuando hablamos de sanación espiritual, estamos hablando de una sanación que viene dada por la transformación interna y viene dada por inundar toda la personalidad de la energía del alma. Allí donde la energía del alma está presente y donde la energía del alma está en equilibrio y en armonía, no puede existir el desequilibrio, no puede existir, por lo tanto, la enfermedad en cualquiera de sus niveles. Entonces, realmente, la sanación espiritual es ese proceso de transformación, de despertar espiritual, de iluminación, si queremos llamarlo así, que nos va a llevar a niveles, bueno, inconocibles o que van más allá incluso de lo que un humano promedio pues puede experimentar, ¿no? en su vida cotidiana. Eso a modo de introducción. Entonces, en este curso vamos a profundizar en todos estos temas y este primer curso ya, como he comentado, va a ser para sentar esas bases, ese contexto, pero luego en cada una de las clases vamos a ir viendo aspectos muy específicos. Obviamente, el trabajo, el camino es individual de cada uno. No se trata solamente de adquirir el conocimiento, sino de, a través de ese conocimiento, esa claridad, desarrollar un compromiso y una disciplina que nos permita practicar la meditación de una forma segura y teniendo muy claro qué es lo que estamos haciendo y cuáles son los objetivos o el propósito de estar meditando. Muchas veces también con la meditación existe una distorsión en lo que son los objetivos de la meditación. Y también veremos que en su momento dado, tener claro el por qué estás meditando es algo que tiene también mucha importancia. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros meditamos y accedemos a energías de una frecuencia muy elevada, eso es como un fertilizante. Por lo tanto, va a nutrir mucho aquello que ya está en nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Entonces, el enfoque, la intención con la que nosotros realmente profundizamos en la meditación llega un momento en que es muy importante si no queremos que la meditación tenga efectos negativos en nosotros. Vamos a ver, dicho esto, a modo de introducción, cuál sería la forma de definir meditación. Podríamos definirlo de muchas maneras, pero vamos a ver algunos conceptos que tenemos que tener claros. Cuando hablamos de meditación, la meditación es algo natural, más allá de la práctica de meditación, es algo natural que viene dado por la capacidad de introspección que nosotros como seres humanos vamos desarrollando. Cada vez que nosotros hacemos un ejercicio de llevar la mirada hacia adentro y de reflexionar, de meditar sobre un pensamiento, nosotros estamos ejercitando la meditación en una cierta manera. Cuando esta capacidad de introspección se va desarrollando cada vez más, nos damos cuenta de que tenemos la capacidad de abstraer nuestra conciencia a voluntad del mundo de las formas. Es decir, una forma sería todo el mundo que nos rodea. Todo lo que captan nuestros sentidos físicos son formas.
Pero también hay formas que son mucho más sutiles. Un pensamiento o una idea es una forma sutil, que no está en el plano físico, pero sí existe con una carga energética y psíquica en el mundo mental. Entonces, cuando nosotros desarrollamos la capacidad de meditar, es ese instrumento que nos permite abstraer nuestra conciencia del mundo de las formas y nos permite centrar la conciencia en sí misma. Eso es meditación. La finalidad de la meditación también, ante todo, es desarrollar y lograr tener una mayor sensibilidad al alma. Es decir, esa sensibilidad al alma que nos permite acceder a una guía superior. Más allá de cuáles son mis deseos, más allá de cuáles son mis instintos, cuáles son mis preferencias, mis creencias, yo puedo acceder a otro rango de información mucho más elevado, que es ese yo superior que me guía en mi vida y que me permite a mí dialogar, podríamos decir, ese diálogo interno que tenemos muchas veces, que todo el mundo es consciente de él. Pues vamos a decir que cambiamos el interlocutor y nuestro diálogo interno ya no está, vamos a decir, en paralelo, sino que hay un diálogo interno que viene de arriba y que podemos decir que es el jefe, es el que manda, no porque sea un tirano, sino porque es el que sabe, el que tiene el conocimiento de la verdad, el que tiene la sabiduría. Por lo tanto, nuestra personalidad, que es la que está abajo, en ese diálogo bidireccional, simplemente se deja, naturalmente, se deja guiar por ese yo superior y gradualmente la personalidad trata de seguir las directrices y amoldarse a ese canon superior que es el alma, que en el fondo no es más que un molde, un arquetipo de ese yo divino que llegaremos a ser en el momento que la personalidad esté totalmente alineada y sincronizada con ese yo superior. Estaremos manifestando literalmente esa alma o ese yo divino o ese cielo en la tierra, es otra forma de decirlo. Entonces, fijaos la profundidad de la meditación, más allá de algunos beneficios que veremos que son así de carácter más personal. Entonces, un paso preliminar para poder hablar de meditación es comprender que tiene que partir del dominio de la mente. Tiene que haber un mínimo grado de dominio de la mente hasta cierto punto. Es decir, la mente tiene que tener un mínimo de capacidad para concentrarse. Y cuando esa concentración se consigue de una manera suave y sostenida, entramos en lo que se llama meditación. Todo el mundo medita, lo que pasa es que hay individuos que tienen un lapso de meditación muy pequeño entre pensamiento y pensamiento, de muy pocos segundos. Incluso hay individuos que, siguiendo la línea de lo que hemos comentado, no son ni siquiera conscientes de que ese diálogo interno no es el yo, es un nivel del yo, que es el yo personal, pero no es el yo superior. Entonces, bueno, esto a modo de definición de cuando hablamos de meditación, esto es lo que este es el enfoque que vamos a dar en este curso a la meditación. Y bueno, yo creo que esto, para cualquier persona que pueda seguir el hilo de lo que estoy explicando hasta aquí, pues es muy atractivo. Por supuesto, también hay, más allá de eso, ¿no? Hay beneficios de un carácter, como comentaba, más personal, que son muy conocidos ya y que la ciencia pues está ya empezando a, bueno, vamos a decir, a descubrir o a redescubrir. Desde Oriente, ya desde hace mucho tiempo, pues nos ha llegado la meditación y ha sido, incluso hemos visto cómo Occidente y la ciencia está adoptando desde las últimas décadas el mindfulness o muchas técnicas de meditación, y donde incluso están empezando a hacer ya investigaciones donde, por ejemplo, hay el típico eslogan, ¿no?, de comercial de el hombre más feliz del mundo, pues un monje budista que cogieron, que es francés, y simplemente le pusieron unos electrodos en la cabeza, le dijeron ponte a meditar y midieron las frecuencias de que producía el cerebro al meditar y se salía de rango, ¿no? Experimentaba unos niveles de amor y de compasión que los científicos pues alucinaban porque decían, bueno, esta persona está vibrando, ¿no? Está experimentando una serie de sensaciones que no sabíamos que se podían generar a voluntad, ¿no? Pues eso lo permite la meditación. La meditación cada vez está más claro, ¿no?, que es una de las principales fuentes de salud, tanto física como emocional, que las personas que meditan aumentan su felicidad, su bienestar, que también desarrollan una mayor conciencia personal y interpersonal, que las personas que meditan desarrollan una mayor inteligencia emocional, una mayor capacidad empática, también desarrollan una mayor sensibilidad. Una persona
está largo tiempo meditando, se vuelve mucho más sensible y se da cuenta de muchas situaciones que son muy violentas y que producen reacciones muy violentas en el ser interno, como por ejemplo en el cine, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de ello. Hemos normalizado, nos hemos insensibilizado, nos hemos endurecido hacia cosas que producen un gran impacto cuando somos vírgenes en ese sentido. Pues la meditación nos permite recuperar esa sensibilidad y eso es un gran beneficio, porque la vida al final, cuando la puedes experimentar en toda su dimensión y con mayor viveza, es mucho más atractiva y mucho más placentera de vivir, pero también una responsabilidad, ¿no? Porque implica el ir eliminando de tu vida todas aquellas cosas que ya no van acorde contigo. Entonces, bueno, la meditación también está muy claro que mejora produce mejoras a nivel cognitivo, a nivel de memoria, alivia el estrés, alivia, por supuesto, también la ansiedad, la depresión, también reduce los niveles de presión sanguínea, regula también todo el sistema cardíaco. Una de las cosas también muy buenas que tiene la meditación, y que esto se puede ver claramente al meditar durante, pocos días, una semana, no hace falta irse mucho más allá, que es que mejora muchísimo la eficiencia en la vida diaria y en cualquier tipo de actividad o de tarea que desempeñemos. Te da mucho más enfoque, mucha más concentración, mucha más eficiencia, mucha más claridad a la hora de tomar decisiones. Entonces, estos son beneficios que son muy atractivos. También te permite controlar tus procesos mentales y cerebrales y literalmente convierte al cerebro en como si fuese un receptor que se hace más sensible a los pensamientos y deseos del alma. Esto es otra forma de explicar que desarrolla la intuición. La intuición está ahí presente como energía. El punto no es tanto acceder a la intuición, sino tener la capacidad de recibir esa intuición. Eso es el cerebro. Tiene que ser un receptor que está ya preparado, está sutilizado para poder procesar esa información y transmitirla en pensamientos concretos. Hay veces que uno tiene como aquí tendríamos que profundizar, ¿no?, en qué es la intuición, pero vamos a decir que hay veces que una persona tiene como una corazonada o tiene algo, pero no acaba de ser capaz de definirlo. Bueno, eso tiene que ver con la capacidad muchas veces de traducir en formas concretas, en formas de pensamiento concretas, aquellas intuiciones que estamos captando. Entonces, bueno, estos son algunos de los muchos beneficios que tiene la meditación. Algo que tenemos también que ubicar muy bien antes de empezar, para comprender bien de lo que estamos hablando y las posibilidades y también el método que vamos a elegir para desarrollar esta capacidad de meditación, son los diferentes tipos de meditación. Existen muchísimos tipos de meditación. Antes de nada, me gustaría hacer una distinción entre lo que es la meditación y lo que es la práctica de meditación. Son cosas diferentes que a veces incluso se confunden. Yo he escuchado muchas veces a personas decir, ¿no?, que ellos han estado meditando durante un tiempo y que al final lo dejaron porque no les gustaba o porque no les hacía nada. Esa persona hay que tener claro que nunca ha meditado. Ha hecho una práctica de meditación. La práctica de meditación simplemente es esa agenda, ese compromiso que uno se marca para empezar a integrar el hábito de sentarse, cerrar los ojos y practicar cualquier tipo de meditación de los que veremos ahora. Eso es la práctica de meditación. Unas veces uno puede tener una práctica de meditación donde entra en meditación muy profunda y otras veces uno puede tener mayor dificultad. Aún hay otras personas que sin tener una práctica de meditación definida en el sentido de sentarse, de buscar un espacio donde se sientan, cierran los ojos y hacen lo que sea, están en estados de meditación ya en su estado natural. Eso depende mucho de la capacidad de cada individuo. Cuando uno va profundizando en la práctica de meditación y accede a niveles de meditación profunda en su práctica, vamos a decir, sentados con los ojos cerrados, la idea es que esos estados de meditación gradualmente se vayan llevando y se vayan filtrando a la vida cotidiana, donde uno en una conversación, en el trabajo, mientras mira una serie, mientras lee, mientras pasea, es capaz de estar en un estado de meditación. Entonces hay que hacer una distinción entre estas dos cosas. Dicho eso, hay muchos tipos de meditación, pero hay que diferenciar entre lo que podríamos llamar meditación esencial y lo que podríamos llamar meditación integral. Cuando hablamos de meditación esencial,
eso es simplicidad pura. Meditación esencial es simplemente descansar. Descansar en el sentido más profundo de la palabra. Hay muchas personas que no pueden descansar nunca porque aunque el cuerpo esté descansando, el mundo mental y el mundo emocional está en completo ruido, está en diálogo, nunca está descansando. Pues meditación es alcanzar esa profundidad en el descanso donde todo el ser, toda la personalidad está descansando a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Cuando hablamos de meditación esencial, eso implica un estado de quietud, implica silencio, implica también una sensación de vacuidad, una sensación de espacio interior y al mismo tiempo, paradójicamente, también implica una sensación de un estado de plenitud y es una plenitud que se puede sentir como radiante. Es como que uno siente que su cuerpo ya no es físico, sino que es energético y que irradia eso que está sintiendo. Entonces, la meditación esencial, en la medida que vamos profundizando en ella, nos permite alcanzar esos estados. ¿Qué tal suena? Bien, ¿no? Y si además esos estados somos capaces no solamente de tenerlos en meditación, sino ir normalizándolos y llevándolos hacia la vida diaria, eso no significa que uno siempre esté ahí, porque en la vida siempre hay altibajos, pero uno sabe que tiene la capacidad, la voluntad de conectar con esos estados, pues esto da una nueva dimensión a la vida. Da una nueva dimensión a los valores, una nueva dimensión a las prioridades en la vida, porque al final uno está alcanzando ya un estado de realización, de felicidad y de plenitud que es suyo, que no depende de ningún factor externo, que no depende de ninguna condición, va más allá de cualquier condición externa. Es un logro interno y ese logro es permanente y es eterno. Es para uno, para toda la vida y más allá de esta vida. Entonces, ese es el poder también que tiene el trabajo de meditación. Sin embargo, muchas de las meditaciones que vemos son meditaciones guiadas de muchos tipos, hay muchas técnicas, estaríamos hablando de meditación integral y esta meditación integral normalmente implica varias fases y también generalmente suele incluir dentro de lo que es la meditación integral en diferentes fases un momento cumbre de meditación esencial, pero tiene muchos otros elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de meditaciones que implican la visualización creativa, estamos hablando de una meditación integral. Cuando hablamos, por ejemplo, de la meditación con el poder de los sonidos a través de los mantras, cuando hablamos de la meditación a través de la apertura del corazón y meditar en el amor y en la compasión, que es un tipo, por ejemplo, de meditación budista, estamos hablando también de meditación integral. Y dentro de estos dos tipos de meditación, esto es sería como la división general principal de la cual derivan todas las técnicas de meditación. Entonces, hay que tener claro, meditación esencial es fundamental porque es cuando estamos realmente en ese estado profundo de meditación que va más allá de lo que es el ser personal, y meditación integral que lo que hace es poner en funcionamiento o poner, digamos, esa meditación integral lo que nos permite es utilizar la herramienta que llamamos mente o incluso el alma, depende del nivel de meditación, con un objetivo definido. Porque la meditación no solamente es estar en silencio. Cuando uno tiene una mente bajo su control, bajo control del yo superior, esa mente tiene muchísimas funciones. Es un instrumento, es una navaja suiza sutil que nos permite hacer muchísimas cosas. Entonces, todo eso sería a través de un estado de meditación integral donde uno se enfoca, por ejemplo, en meditar en una idea o en visualizar algo o en captar diferentes frecuencias o vibraciones para inundar su personalidad de esas frecuencias y poco a poco ir integrándolas en su carácter o en su personalidad. Pues tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, podríamos hablar también, cuando hablamos de los tipos de meditación, no solamente antes de entrar en las técnicas, no solamente de estos dos grandes tipos de meditación, sino que es importante hacer una distinción que nos permita ubicar diferentes técnicas de meditación. Existen muchísimas técnicas y se pueden agrupar en 4 o 5 grandes grupos. Bueno, antes de continuar con esta distinción, supongo que muchos de vosotros, todos, estáis familiarizados con la palabra yoga y supongo que también muchos de vosotros sabéis que la palabra yoga viene del sánscrito y significa literalmente unión.
Cuando hablamos de yoga, en realidad estamos hablando, tal como es el significado real que tiene en su origen sánscrito, estamos hablando en el fondo de meditación. Hay muchas formas de unión, igual que hay muchas formas de meditación. Simplemente el yoga aquí en Occidente está muy acotado a un tipo de yoga que es el Hatha Yoga, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de yoga que tienen una relación con la meditación. Además, el yoga, el Hatha Yoga, tal como lo conocemos, lo importante no es tanto la coreografía o las asanas. Mucha gente pone énfasis en eso, pero lo importante del yoga es el estado mental en el que tú haces esas asanas, esas posturas. Entonces, cuando hablamos de el Hatha Yoga, estamos hablando de un tipo de yoga que sería unión a través del cuerpo físico. Pero esto es una meditación en el movimiento corporal. Si no hay meditación, pues ese yoga es simplemente un ejercicio físico como cualquier otro. Puede ser que no haya meditación, pero por lo menos tendría que estar claro ese propósito de que la mente tiene que estar totalmente enfocada en la respiración y en el movimiento corporal. Y es ahí donde la práctica del yoga cumple su propósito de unión. De unión, cuando hablamos de unión, estamos hablando de unificar lo inferior con lo superior siempre. Hay un gran conocimiento en las palabras sánscritas porque es un lenguaje que tiene totalmente integrado lo que son las diferentes dimensiones del ser humano, a diferencia de Occidente, que está muy limitado, de momento, a una concepción muy materialista de lo que es el ser humano, no tiene en cuenta la multidimensionalidad del ser. Entonces tenemos el cuerpo físico, Hatha Yoga, y sería una meditación en el movimiento corporal. Tenemos luego otro tipo de meditación que sería meditación en los chakras, y con esto hay que tener cuidado, y eso tiene que ver con el cuerpo etérico. Y este yoga no es tan conocido, se llama Laya Yoga. Cuando hacemos meditaciones que se enfocan en diferentes chakras, entendiendo que los chakras no son partes del cuerpo físico, sino que son partes energéticas del cuerpo etérico, estamos practicando Laya Yoga y tiene que ver con la unicidad a través del cuerpo etérico. Pero con este yoga hay que tener mucho cuidado porque normalmente se aplica en etapas en las que entraña muchos más riesgos que beneficios. ¿Por qué? Porque el Laya Yoga se enfoca en estimular el chakra, podríamos decir, de manera forzada. Pondré un ejemplo muy claro. Si tú, por ejemplo, quieres activar tu corazón, puedes hacerlo de dos maneras. Podrías hacerlo, por ejemplo, con Laya Yoga, poniendo tu voluntad en el corazón e intentando que el corazón se abra. Es algo totalmente artificial. O simplemente puedes conectar con la frecuencia, con la energía, con la cualidad que va a permitir que el corazón se active. Puedes conectar, por ejemplo, con una meditación, una visualización de amor y de compasión y empezar a experimentar esa frecuencia y de manera natural, desde el interior, el chakra del corazón se va a abrir. Entonces, es un tipo de yoga o de meditación que tiene su función, pero hay que ir con cuidado y debería estar bajo una guía de una persona que sea experta, que sepa muy bien lo que hace y a quien está dando un ejercicio u otro ejercicio, y preferiblemente debería tener incluso desarrollada la clarividencia y la intuición para poder guiar a esa persona siendo consciente de cómo están los diferentes cuerpos y vehículos más allá del cuerpo físico, de la cara que tiene esa persona. Tenemos luego el Bhakti Yoga. Este es uno de los más difundidos, de los que estamos mucho más familiarizados. Cuando hablamos de Bhakti Yoga, es una meditación de unicidad a través del desarrollo del cuerpo astral y todo lo que son meditaciones devocionales. Acabamos de poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El amor, la compasión, todo lo que es la meditación mística que alcanza ese éxtasis. Tenemos muchísimos ejemplos a través, por ejemplo, de infinidad de santos, o en muchos de los ashrams o de las enseñanzas y algunos de los maestros de Oriente, del hinduismo, utilizan este tipo de meditación devocional. También podríamos incluir ahí las religiones organizadas, entendidas en el sentido de que, por ejemplo, el cristianismo desarrolla una gran devoción. En el fondo es un entrenamiento donde uno se acostumbra a conectar con diferentes frecuencias. El problema, una vez más, es el móvil y el objetivo, ¿no? Si tú esa devoción la diriges hacia un objeto, pues yo qué sé, hacia una virgen de madera,
pues no es lo mismo. Así tú comprendes que ese tótem o ese símbolo te permite a ti conectar con esas frecuencias, pero el propósito final es que tú integres esa capacidad devocional y seas capaz de proyectar esa devoción, por ejemplo, hacia ideales elevados, o por ejemplo, esa devoción hacia la humanidad. Entonces, muchas veces el problema que ha habido con este yoga es que esa devoción ha ido muy enfocada a la personificación, ya sea un símbolo de un dios, o ya sea un maestro encarnado específico, o ya sea lo que sea. Entonces, bueno, hay que entender la función que tiene ese tipo de meditación, que es una de las que más personas practican, y también entender las posibilidades que tiene más allá de si somos capaces, ¿no?, de separar esa devoción de la forma concreta. Pues luego tenemos otro tipo de meditación, la más avanzada digamos, en las personas que practican la meditación y que han avanzado mucho más en el proceso, estarían hablando ya del Raja Yoga, y es la unicidad a través del desarrollo del cuerpo mental. Esta meditación mental también se llama meditación ocultista, y, por ejemplo, hay muchos, aunque esto no esté la gente no lo comprenda tanto, hay muchos grandes, por decirlo de alguna manera, personas de gran éxito en la vida, ejecutivos o, no sé, grandes empresarios o grandes científicos que aplican este tipo de meditación, porque ellos son capaces de concentrarse y de enfocar su mente durante largos periodos de tiempo, horas, días, años, a desarrollar una idea. Esto se llama también meditación mental, Raja Yoga o meditación ocultista. Y a través de enfocar su mente como si fuese un láser en una idea, desarrollan y son capaces de captar intuiciones. La mayoría de inventos que ha habido y grandes avances que ha habido en la civilización, en la humanidad, ha sido por científicos que estaban practicando Raja Yoga, este tipo de meditación. Entonces, el Raja Yoga permite al individuo desarrollar el pleno potencial de eso que llamamos mente concreta y dominar la mente. Ahora, cuando nosotros avanzamos en el Raja Yoga, se da la circunstancia de que los yogas o las meditaciones, en la medida que nos vamos enfocando en vehículos superiores, por superior me refiero a más sutiles, el cuerpo físico es el más denso, luego viene el etérico, el emocional, y el mental sería el más sutil. Lo superior domina, integra y domina lo inferior. Cuando uno desarrolla su mente, es capaz de dominar su cuerpo y sus emociones mucho mejor que una persona que no haya dominado su mente. Cuando esto es por el nivel evolutivo de la humanidad, la mayoría de personas pues ya lo tienen, pero cuando el cuerpo emocional de deseos es muy potente, dirige la vida del cuerpo físico, está para satisfacer los deseos del cuerpo físico. Cuando una persona, por ejemplo, tiene algún tipo de desequilibrio, algún tipo de enfermedad, podríamos llamar, energética, donde el cuerpo astral o el cuerpo emocional no está bien integrado, hay un problema, porque el deseo al final es lo que nos lleva también a desarrollarnos, es lo que nos pone en juego en el mundo, en el juego de la vida, en el juego de la experiencia. Simplemente para que se comprenda. Entonces, el Raja Yoga permite integrar la personalidad a un nivel muy elevado y digamos que cada uno de los niveles, en el nivel más elevado conecta con el siguiente plano. Cuando se desarrolla la capacidad de Raja Yoga, se desarrolla el control de la personalidad, por lo tanto, eso significa que uno tiene la capacidad de aquietar a voluntad los pensamientos, las emociones, el cuerpo físico etérico, se alcanza el estado que se llama Samadhi. Y ese estado de Samadhi es un estado de quietud interna absoluta, sería meditación esencial con todas las de la ley, en mayúsculas. Meditación esencial es Samadhi, donde hay un total aquietamiento de la personalidad y la conciencia se libera para poder, de forma natural, elevarse a los niveles superiores de la mente. Y ahí es donde se da el contacto consciente con los mundos intuitivos, con el mundo del alma, y empieza todo un proceso en el que, al haber dado digamos, al haber aquietado toda la personalidad, se genera un canal energético en el que las energías superiores pueden filtrarse a la personalidad. Entonces, estamos hablando ya de un estado de meditación que ya empieza a ser interesante y que en el fondo es objetivo de todos
a través de unos medios o a través de otros, pero todos como proceso evolutivo en el que estamos, tenemos que aprender a controlar nuestros vehículos y eso pasa necesariamente por el control del dominio de la mente y alcanzar ese estado de samadhi, llámalo como quieras. Y finalmente tendríamos el estado más avanzado de todos. Hay más, pero no tiene sentido hablar aquí, porque en estados más avanzados, pues este vídeo ni quizás ni yo lo estaría haciendo, ni tú lo estarías mirando, pero estaríamos hablando ya del yoga, este sí que tiene sentido. Es la continuación del Raja Yoga y tiene que ver ya con el plano búdico. En este caso no voy a hablar de cuerpo búdico, porque ese cuerpo está en un estado muy embrionario, por lo tanto, todavía le queda mucho al ser humano para que desarrolle ese cuerpo búdico, pero a través de ese estado de samadhi sostenido empieza lo que podríamos llamar Agni Yoga. Y eso es simplemente mantener ese estado de contemplación en un estado de samadhi profundo en el que uno ha desarrollado la capacidad de mantenerse ahí de una manera suave, de una manera sostenida, sin que las formas, sin que aparezcan ruidos internos o externos que te saquen de ese estado. Normalmente en ese estado uno se mantiene, pero va oscilando, va entrando, va saliendo. Cuando uno es capaz de mantenerse allí, en ese estado de samadhi, y actuar, es decir, pensar, sentir como alma, aunque esté aquí encarnado personalmente, es como que la personalidad se convierte simplemente en un reflector del alma y uno está en ese estado de Agni Yoga, donde literalmente, Agni viene de la palabra fuego, uno está empezando a trabajar con fuego, uno se está convirtiendo en un mago en potencia porque tiene acceso a un nivel de vibración que tiene un efecto transmutador y un efecto redentor, es decir, empezando por uno mismo, uno se está transformando, se está purificando a través del fuego sagrado, pero también recordad ese estado que habíamos hablado de meditación esencial, de plenitud radiante, uno está irradiando ese tipo de frecuencias y está necesariamente afectando al entorno en el que entra en contacto. Entonces estaríamos hablando del nivel más avanzado de meditación. Todo esto también lo vamos a ver en este curso, iremos profundizando, obviamente cada uno. Lo interesante de esta primera clase es que cada uno pueda analizar esto y pueda ubicarse y pueda empezar a trabajar desde el punto en el que se encuentra, pero además también teniendo claridad de hacia dónde se dirige y el por qué está haciendo lo que está haciendo, generando vamos a decir, un atractivo y un deseo en la práctica de meditación, más allá de que en un momento dado pueda ser algo que se experimenta como tedioso, como que cuesta mucho, como que es difícil. Créeme, no hay nada mejor en lo que puedas invertir, por lo menos un tiempo de tu día, el resto de tu vida, porque los logros y los beneficios superan con creces el esfuerzo y además son logros que son tuyos, que no te pueden quitar, no es como un cargo, ¿no? Que tú tienes un trabajo que es muy bueno, pero el día de mañana te echan de ese trabajo lo que sea y tu identidad la has perdido, ¿no? Eso pasa a formar parte de tu identidad intrínsecamente ligada a quien tú eres y además trasciende el proceso de encarnación y desencarnar de la personalidad. Es algo que uno consigue, ¿no? Y que simplemente sigue avanzando en ese proceso hacia la iluminación. Así que, bueno, esta es la introducción a este curso. Espero que lo disfrutéis muchísimo. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de hacer este curso y quiero compartiros pues, conocimientos y herramientas muy, muy potentes para que podáis disfrutarlas. Nos iremos viendo cada 15 días. Así que os espero también de cara a la próxima clase, pues con muchísimas ganas. Ahora no recuerdo exactamente cuál es el título, pero bueno, así queda a modo de sorpresa. Como conclusión de esta primera clase, pues, bueno, dos cosas. Conclusión y también os quiero hacer un regalo, os quiero invitar a un reto de meditación de 21 días, que creo que es el complemento perfecto para que podáis ir acompañando estas clases donde profundizaremos más en la teoría. Pues este reto de 21 días de meditación también hay semillas, hay perlas, donde vais a ir viendo muchos elementos durante 21 días y allí, en cada un día del reto, vais a tener una meditación específica. Son 3 fases de 7 días muy interesantes. La primera nos vamos a enfocar en el aspecto luz, o el aspecto mente, intelecto, intuición. La segunda fase nos vamos a enfocar en el aspecto amor,
el desarrollar esa compasión, el desarrollar esa capacidad de amar, esa capacidad transmutadora. Y en el tercer bloque de 7 días nos enfocamos en el aspecto poder y voluntad, donde haremos meditaciones y profundizaremos en desarrollar esa facultad que llamamos voluntad, que se manifiesta como disciplina, como perseverancia y que es fundamental para manifestar y materializar cualquiera que sea nuestro propósito o objetivo en la vida. Así que, bueno, próximas clases iremos viendo todo el proceso.